Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos a dar inicio a nuestra última clase del curso de Derecho Tributario y vamos a iniciar en lo que se incorporan otros compañeros. Les voy a dar las respuestas del laboratorio que les remití días pasados. Si no lo tienen a la mano, pues pueden apuntar en cualquier hoja las respuestas y después las pueden chequear. Como les dije en aquella oportunidad, el propósito de este laboratorio es únicamente para que ustedes conozcan esa ley y las preguntas, los casitos que yo les puse ahí, más que todo es para cosas que le preguntan a uno en el ejercicio y para que ustedes pudieran tener un conocimiento de lo que es este impuesto. Voy a empezar a decir las respuestas. En el primer caso, no se pretendía decir cuánto es el impuesto a pagar, sino el porcentaje, por lo que ustedes tuvieron que haber puesto 0.2%, basado en el artículo 10. 0.2% basado en el artículo 10. En el siguiente caso, la respuesta es sí, y en su caso, ¿cuánto pagan? El máximo que establece la ley, según el artículo 12, segundo párrafo. La respuesta es sí, el máximo que establece la ley, artículo 12, segundo párrafo. En lo que se refiere al caso número 3 de los bomberos municipales, no paga nada, está exento, porque los bomberos municipales son parte de las municipalidades. Las municipalidades son entes descentralizados y según el artículo 21, numeral 1, esta clase de entidades está exenta. Por eso es que no paga nada. Entonces, es el artículo nada exento, artículo 21, numeral 1. ¿Cuál es el objeto del registro fiscal de vehículos? Pues, según el artículo 22, es llevar registro de todos los vehículos que sean terrestres, aéreos o marítimos. Es obligación de la administración tributaria llevar ese registro. En el caso número 5, estoy seguro que los que lo hicieron en el laboratorio buscaron por todos lados la sanción, y la sanción no se encuentra en el impuesto de circulación de vehículos. La sanción está en la ley de tránsito. Esto es según el artículo 32 del impuesto de circulación de vehículos. Dice que es la Policía Nacional de Tránsito la responsable, y la Policía Nacional de Tránsito se basa en la ley de tránsito, artículo 32. En el caso número 6, que quiere pagar el impuesto en noviembre, eso no es posible, porque el elemento temporal de esta ley es del 1 de enero al 31 de julio de cada año. Es la fecha en que nosotros podemos pagar el impuesto sin recargos ni multas de ninguna naturaleza, según el artículo 42. Dice, en caso de que ustedes pierdan su certificado de propiedad o les llegue a preguntar que qué pueden hacer, pues se tienen que basar en el artículo 24, último párrafo, donde dice que solo los propietarios son los que pueden hacer esta gestión, y el nuevo certificado, pues, si fue por extravío, pues le pondrá una razón el registro fiscal de vehículos. Es el artículo 24, último párrafo. Y el último caso es un carro que estaba prestando
un señor lo utilizaba en el servicio diplomático, con placas oficiales, y luego pasó a su poder, y le preguntan que cuándo debe empezar a pagar el impuesto de circulación en el momento de que deje de ser oficial o que deje de tener las placas de cuerpo diplomático o de misión internacional, cualquiera de esos casos. Y entonces es en el momento en que deja de tener esa calidad y debe de devolver las placas, sí. Está en el artículo 35 de la ley del impuesto de circulación de vehículos. No, pero pues es un caso sencillo. Hace algunos años, hace algunos años también evaluábamos esta ley, pero la realidad es que decidimos con los demás catedráticos mejor enfocarnos más en las otras leyes que ustedes tuvieron a bien evaluarse, porque son más importantes. En el laboratorio que yo les voy a enviar el día de mañana, para que ustedes lo contesten, ya solo les voy a enviar las respuestas para que ustedes las analicen. Ese laboratorio, la realidad es que lo que persigo es que ustedes tengan el conocimiento de una ley que es bien importante y que es la denominada disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria. Allí es donde surgieron las imprentas fiscales, donde surgió la bancarización y hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones penales y por eso es importante que ustedes la conozcan. No va a tener ninguna evaluación, mi propósito es más que todo tratar de ampliar su conocimiento para cuando ya estén en el ejercicio profesional. Esas se las voy a mandar el día de mañana. Bueno, ahora entramos con el tema que habíamos platicado para el día de hoy. Yo la semana pasada les remití una demanda en la cual les pedía que por favor ustedes identificaran los errores que tenían. Y yo el día de hoy les voy a decir los errores que yo le encontré a esta demanda, para que ustedes chequeen si son los mismos que yo les voy a señalar. Y si no, pues ustedes los van anotando. Y yo les decía en aquella oportunidad que esa es una forma distinta de aprender haciendo. ¿Y qué es lo que están haciendo aquí? Pues buscándole los errores en base a la ley del impuesto, a la ley de lo contencioso administrativo. Y entonces tuvieron a la vez la oportunidad de volver a leer esa ley. Digo volver a leerla porque ustedes ya recibieron un curso de Derecho Procesal Administrativo donde la ley principal fue esa. Es más que todo para que recordaran, pero ya aplicado a la práctica. Bueno, me imagino que ya tienen el material ese en su poder. Y entonces yo voy a iniciar con señalarles los errores y son garrafales, algunos son mecanográficos, otros son de fondo. Desde el inicio comete dos errores. En lugar de poner honorable,
este abogado puso honrable y donde describió Tribunal de lo Contencioso, en lugar de administrativo puso administrativo. Tribunal Honorable Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Contencioso administrativo no existe, administrativo sí. Luego, en la exposición, en el numeral 1, en la personería, eres un administrador único y acredita su calidad con fotocopia legalizada del nombramiento, que para el efecto acompaña, dice. De acuerdo al artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil, se debe acompañar el original. Acuérdense que supletoriamente se aplica la ley de la ley el Código Procesal Civil y Mercantil. Y este artículo 45 dice que se debe presentar el original para dejarlo fotocopiado, certificado en autos. Entonces, ese es un error, pero además no describe qué clase de nombramiento es. Debió haber puesto que actuaba en su calidad de administrador único de la entidad tal, calidad que acredita con fotocopia legalizada de su nombramiento contenido en el acta notarial de fecha tal, autorizada por el notario tal, inscrita, o sea, la inscripción del nombramiento en el registro mercantil. Todo eso no detalló el número de inscripción, folio, libro y la fecha con que quedó inscrito. Ese es un error, ese ya es un error de fondo, no describirlo. Luego, cuando habla de sus notificaciones, dice que señala como lugar para hacer notificaciones su bufete profesional. Y como dice la canción, ¿y quién es él? ¿De quién es el bufete? ¿Cuál es el nombre del abogado? Ni siquiera escribió que recibió notificaciones el bufete del profesional que la auxilia. Todavía ahí hubiera salvado el asunto, pero solo escribió notificaciones su bufete. Y entonces su bufete profesional y no escribió de quién es el bufete profesional, el nombre del abogado. Más abajo dice asistencia técnica, ahí ya lo describe. Pero entonces hay una incongruencia, todo por estar individualizando notificaciones, asistencia técnica. Eso es algo que yo nunca recomiendo, sino que eso va dentro de la comparecencia, la personería, la notificación y bajo qué dirección y procuración se está actuando. Ustedes lo van a ver en los borradores que les voy a enviar esta semana, que les ofrecí para que lo tengan ahí de respaldo ya para cuando estén en su ejercicio profesional. Porque yo en el examen yo no pongo a hacer redacción de ningún asunto de esta naturaleza. No tiene sentido. Cuando uno va a redactar una demanda, se lleva horas. No es cuestión para unos 20, 25 minutos o media hora. Así que no tienen ustedes problema con respecto a eso. Luego dice el motivo de mi comparecencia. Dice que comparece a interponer el proceso contencioso administrativo en contra de la resolución. No se puede presentar una demanda en contra de un documento. Tuvo que haber dicho en contra del directorio por la emisión de la resolución tal. O sea, no describe el órgano que emitió la resolución, incumplió con el artículo 28, numeral cuarto.
de la ley de lo contencioso. También violó o no cumplió con el artículo 28, numeral 5, al redactar la fecha de la última notificación. Ese es un requisito indispensable porque es el que le permite a los magistrados de la sala establecer si la demanda que se está planteando está dentro de los plazos legales para poder interponerla. Entonces, en el motivo de su comparecencia están esos dos errores de fondo. Uno, porque no señala el órgano a quien va a demandar o a quien está demandando, sino que demanda a la resolución, en contra de la resolución, dice, que la emitió tal ente. Tampoco señaló otro requisito indispensable como es la fecha de la última notificación. O sea, violó el artículo 28 en sus numerales 4 y 5. En los hechos yo no voy a entrar a analizar todo lo de los hechos porque yo les podría decir cada quien es libre de redactar como lo considere más conveniente. Pero lo que sí les voy a dar o a manifestar es que lo que él puso en los hechos es un verdadero relajo. ¿Por qué? Porque en una demanda contencioso administrativa tributaria, lo primero que tiene que ponerse en los hechos son los antecedentes. Y en los antecedentes tiene que ir la fecha en que se notificó el recurso de revocatoria confirmando los ajustes, por ejemplo, una descripción breve de qué clase de proceso se va a tratar, si es del impuesto sobre la renta, si es del ajustes del IVA, del impuesto sobre la renta, derechos arancelarios, como es el presente caso, para posteriormente los numerales siguientes ir analizando ajuste por ajuste. Una fiscalización por parte de la administración tributaria para una entidad o para una persona individual puede ser notificado un solo ajuste, como pueden ser notificados 15, 20, 30 ajustes o más, dependiendo de todo lo que encuentre el fiscalizador al revisar la documentación. Y entonces, uno, en defensa del contribuyente, tiene que ir analizando ajuste por ajuste y señalando las razones por las cuales no se está de acuerdo. O también puede señalar en los cuales sí lo acepta. Sí lo acepta e indicar que ese ajuste se va a pagar o ya fue debidamente pagado, para ya no seguir incurriendo en más intereses. Pero les vuelvo a repetir, después de los antecedentes, los numerales pueden ser 1, 2, 3, dependiendo, hasta llegar al último numeral de la exposición, en los cuales ustedes lo que tienen que hacer es una conclusión, refiriéndose a la actuación de la administración tributaria y una síntesis ya englobando todo lo que manifestaron de cada uno de los ajustes. Sin embargo, en estos hechos que nos da este abogado en esta demanda, hay algo que dice claramente, y es algo que yo se los expliqué a ustedes cuando hablábamos de las generalidades del proceso administrativo. Dice que todas las oposiciones en el tercer párrafo de donde están las pruebas para arriba, 1, 2, 3, o sea, en el cuarto párrafo de los hechos. Dice como en la quinta línea, sexta línea,
Las oposiciones presentadas y recursos fueron declarados sin lugar. ¿Cuántas oposiciones se pueden presentar? Oposición solo puede haber una. Y recursos también solo puede haber uno. Ya les expliqué que solo puede existir un recurso de revocatoria y contra él jamás se puede interponer un recurso de reposición. Y dice que todos fueron declarados sin lugar. ¿Pero por qué fueron declarados sin lugar? Porque esto fue notificado, dice al principio, que no se pudieron defender porque la Administración Tributaria notificó la resolución de los ajustes en el antiguo domicilio fiscal, por lo cual no nos enteramos de los ajustes efectuados. O lo que es lo mismo, la oposición y el recurso que presentaron, lo presentaron fuera de tiempo, fuera de los plazos que se establecen, y dejaron en estado de indefensión al contribuyente. No cumplieron con presentar, por ejemplo, en la primera audiencia les dieron 30 días y no cumplieron. Cuando llegaron al recurso de revocatoria, tenían un plazo de 10 días para interponerlo y tampoco lo han de haber cumplido, sino que posteriormente presentaron todo al mismo tiempo y todo les fue declarado sin lugar y lo hicieron únicamente con la mentalidad de que con eso podían plantear el contencioso tributario. Y lo que yo ya les expliqué en los procedimientos anteriores es que si ustedes en la audiencia de los primeros 30 días no comparecen a evacuar esa audiencia, automáticamente llegaron en estado de indefensión a su cliente y ya no pueden hacer nada. Les dije que en ese momento ya la Administración Tributaria podía iniciar un proceso económico coactivo. ¿Por qué? Porque no comparecieron a evacuar la audiencia. Y si se dan cuenta ustedes, las notificaciones se las hicieron en el domicilio fiscal, no en el antiguo domicilio fiscal como lo dicen ellos. Se lo notificaron en el domicilio fiscal que tenían registrado en el RTU, en el Registro Tributario Unificado. Y de acuerdo a lo que dice el Código Tributario es que toda notificación que se haga en el domicilio fiscal que está en el registro, se da por bien hecha. Desde luego, por eso fue que les rechazaron todo lo que presentaron posteriormente. En el último párrafo dice: los medios de prueba que se presentan y que oportunamente presentaré, que se presentan o se presentarán. Él debió haber dicho en todo caso los medios de prueba que se ofrecen y que oportunamente presentaré. Porque recuerden que en el contencioso hay un periodo de prueba. Entonces ustedes pueden, desde luego, si tienen la documentación, la pueden adjuntar de una vez, pero ahí solo la están ofreciendo. Cuando llega el periodo de prueba, es cuando ya se presentan los escritos, donde ya no se ofrecen, sino que se aportan al proceso. Son dos situaciones totalmente diferentes. Una cosa es ofrecer en la demanda, en el escrito de demanda, y la otra aportarlo en el periodo de prueba. Y cuando habla ya en el apartado de pruebas, cuando ya estamos en el apartado de pruebas, pues nos encontramos con que dice en el número 1 el propio expediente respectivo. O sea, no hay una individualización. Eso nos lo enseñaron a nosotros desde el inicio, en teoría del proceso, en el procesal civil, de que las pruebas se deben de individualizar. Debió haber puesto y como prueba el expediente, el número tal, toda la descripción del expediente, el cual se encuentra en poder de la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero algo
Peor podría decir yo, es que lo primero que tenía que ofrecer es como prueba el nombramiento del representante legal. Y si ustedes revisaron, se dieron cuenta de que no está ofrecido como prueba. O sea, hay una incongruencia entre en la comparecencia con respecto a las pruebas y más adelante con respecto a la petición. Y recuerden que con solo el hecho de que haya incongruencias en esos sentidos, las demandas pueden ser rechazadas. Entonces, aquí lo primero era ofrecer como prueba su nombramiento. Si ustedes quieren, repiten los datos del nombramiento o sencillamente su nombramiento de administrador único de la entidad tal cuyos datos de identificación están señalados en la comparecencia. O sea, ya la individualizaron. Lo mejor es detallar. Después pueden poner el expediente, identificando el expediente. Luego, la resolución que da o motiva todo este proceso contencioso y es la que dicta el tributa. O sea, tienen que acompañarla. Luego dicen, fotocopia de la póliza de importación, recibo de pago de aduana. Pero ¿qué póliza? No individualiza ninguna prueba. Tuvo que haber puesto fotocopia simple de la póliza, número tal, de fecha tal, faccionada por tal agente aduanero. Por aparte, porque no se pueden poner dos pruebas en el mismo numeral, debió haber identificado el recibo de pago del impuesto, qué impuesto de importación y el del impuesto del IVA. O sea, no se entiende qué es lo que está diciendo con ese recibo de pago de aduanas. Esa no es ninguna descripción correcta. Luego, el numeral 3 y el numeral 4 son incongruentes. ¿Por qué? Porque dice que fotocopia legalizada de la factura número tal, la cual oportunamente presentaré. Pero abajo dice fotocopia simple, en tanto viene la autenticada, como que la factura tiene pies y va a venir a buscar el tribunal para que la reciban, ¿verdad? No, está totalmente malo. O sea, ahí tengo que haber ofrecido la fotocopia autenticada de la factura número tal, de fecha tal, extendida por la empresa tal, hasta ahí estaba bien. Y eso de la fotocopia simple no tenía por qué ponerlo. Y si ya la tenía, pues no tenía por qué decir en tanto viene la autenticada. Si eso, las facturas es parte de la póliza de importación, no tiene por qué decir que no la tiene en su poder. Fotocopia del dictamen, número tal, de fecha tal, pero no dice a qué se refiere ese dictamen, ni en la exposición de los hechos, si ustedes lo buscan, está. No hay una relación de esa prueba con la exposición de los hechos. O sea, ¿qué objeto tiene ese dictamen? Del cual ni siquiera hay una identificación de qué se trata, porque no está relacionado en los hechos. Fotocopia siempre de la factura de la compañía de seguros. Eso es algo que no tiene nada que ver con el proceso contencioso. Declaración testimonial, declaración de parte, eso se pone, es muy general. Sin embargo, en los procesos contenciosos es mejor poner de una vez la declaración de parte de quién. En este caso debió haberse puesto la declaración de parte del superintendente de la administración tributaria. Y algo que de una vez les voy a contar a ustedes para que no vayan a cometer ese error, es donde dice actas notariales que oportunamente presentaré. Si no las está describiendo y no las está acompañando, la administración tributaria presume, fíjense bien, presume que son documentos hechizos
que el contribuyente en componendas con un notario va a faccionar fuera de los tiempos establecidos. O sea, van a forzar, van a realizar documentos eh, en estos momentos, pero con fechas del pasado. Y el error garrafal es que los notarios vienen y les ponen cualquier timbre y se les olvida que ahora los timbres están numerados y se sabe en qué momento salen de la administración tributaria, si ella es la que los vende. Entonces, si no tienen los documentos, entonces no los indiquen, no los indiquen, a no ser que puedan describir acta notarial de fecha tal, autorizada por fulano de tal, pero porque ya estuvo relacionada en los hechos. No se pueden acompañar pruebas que no hayan sido mencionadas en los hechos. Si las pruebas son para fundamentar lo que se expone, no para que vayan de adorno o para que sea más grande la demanda. En el derecho, en el fundamento de derecho, no es solo derecho, es fundamento de derecho. Solo se puso los artículos que tienen que ver con la parte procesal, pero no se citaron artículos de naturaleza sustantiva que tengan que ver con los ajustes que se le estaban notificando. Por eso yo, cuando hablábamos en alguna clase, me recuerdo, les dije que siempre había que fundamentarse con los artículos procesales, pero también con los artículos sustantivos. Creo que fue cuando hablábamos de la autonomía del derecho tributario. Así que cuando ustedes hagan una demanda de esta naturaleza, tienen que, como dice, fundamento derecho. Tienen que poner primero los artículos sustantivos que ya relacionaron en la exposición y luego poner los artículos procesales que se consideren más sustanciales. Después del fundamento de derecho está la petición. La petición tiene otros errores graves. Dice, con base a la documentación acompañada, se inicia la formación del expediente respectivo. Al final, si analizamos las pruebas, no dijo cuáles son las que estaba acompañando. Solo las mencionó, las describió, y mal. Que con base en la documentación se reconozca la personería con que actuó. Aquí está la incongruencia que yo les decía, que en la comparecencia no la individualizó, no señaló qué clase de acta, la fecha, la inscripción. En las pruebas no la ofreció, y en la petición sí está diciendo que se reconozca la personería con que actuó, pero si no está debidamente identificada esa personería. Bueno, el auxilio pues está bien, que se tenga como lugar para recibir notificaciones de señalados está bien, pero no ofrece las pruebas. De balde citó todas aquellas pruebas si en la petición no las ofrece. Después del lugar para recibir notificaciones, tenía que haber escrito: se tenga por ofrecidas las pruebas debidamente individualizadas en su respectivo apartado. Sin embargo, no lo hace. En el numeral 5 dice que se tenga por interpuesto y se admita para su trámite el proceso en contra de la resolución. O sea, vuelve a repetir el error garrafal de estar interponiendo una demanda en contra de una resolución y no en contra de un órgano. En contra de un órgano. Y eso es de fondo, es un error de fondo. En el numeral 6, pues está bien,
que se pida el expediente de la superintendencia. Luego dicen en el 7 que se mande a oír. No, así no dice el contencioso dice que se le dé audiencia, a la PGN. El Ministerio Público no lo menciona. Lo que menciona la ley de los contenciosos es la Contraloría General de Cuentas. Pero en casos como estos ya hay resoluciones en las cuales no aceptan a la Contraloría General de Cuentas, bueno, dicen que no tiene nada que ver. Entonces es solo que se otorgue o dé audiencia a la PGN y a la Superintendencia de Administración Tributaria por el término de 15 días, quienes podrán ser notificadas. ¿Dónde? Desde luego nosotros sabemos dónde está la PGN y dónde está la SAT. Pero en la demanda hay que poner el lugar donde pueden ser, donde se les puede ir a notificar la respectiva audiencia. Ese es otro error. Luego dice que oportunamente se abra la prueba por el término de 15 días. Eso debió haber sido antes, no donde lo está señalando. Porque después de dar audiencia a estos dos órganos, tuvo que haber escrito que se señale día para la vista del expediente, del proceso, y no pide. Y el contencioso, la ley de los contenciosos señala que se debe señalar un día para la vista. Ese día para la vista, lo que uno tiene que presentar es un escrito donde hace relación a todos los hechos, pero sintetizándolos y tratando de ser bien concreto en lo que quiere uno que los magistrados del contencioso analicen. Y si no, ellos los que les preparan las ponencias para que las puedan analizar. O sea, hay que poner que se señale día para la vista. Luego escribe como que no sabe los números romanos, porque escribe el número 8 bien, pero de ahí escribe el número 5, el número 4 romano. Se equivocó o no le enseñaron bien los números romanos posiblemente. Concluido, y dice este 4, que debió haber sido 9 romano, concluido el término probatorio, el tribunal dicta sentencia. Ahí es donde les digo que se salteó el día para la vista, declarando con lugar el proceso contencioso interpuesto en contra de la resolución. Otra vez el error de que es en contra de la resolución, no en contra del órgano. Y se está violando entonces el artículo 28 en el numeral que corresponde. Luego en la cita de leyes, se le olvidó citar los artículos del Código Tributario que se refieren al contencioso. No escribió los artículos sustantivos de la ley del IVA y de lo que corresponde al arancel o al cauca y recauca en su caso. Y sigue cometiendo errores cuando dice que acompaña 2 copias. Y de acuerdo al Código Procesal Civil, se deben acompañar tantas copias como tantas partes sean. Aquí está como parte la SAT, la PGN, la copia de la Secretaría, la copia del que está interponiendo el proceso, porque no le pueden notificar únicamente la resolución, sino que tiene que ir acompañada de una copia de la demanda. Entonces, mínimo ahí tenía que haber puesto que se acompañan 4 copias del presente escrito y de los documentos que se acompañaban. Bueno, la otra cuestión importante que ustedes deben de saber es que a pesar de que lo podemos hacer,
Mi recomendación es que nunca vayan a presentar una demanda a ustedes firmando a ruego. Todos los demás escritos preséntenlos a ruego si quieren, pero el primer escrito de demanda tiene que firmarlo el sujeto pasivo para que asuma su responsabilidad. Posteriormente ustedes pueden firmar a ruego, pero el escrito de demanda, y este es un consejo para cualquier demanda, no solo para una contenciosa, no, para cualquier demanda, para cualquier querella, siempre que firme la persona interesada y ustedes en su auxilio. Esto es un tip por la práctica que hemos realizado. Bueno, espero que ustedes hayan señalado todos esos errores, y si no, pues busquen los artículos en base a lo que yo les señalé y se van a dar cuenta que no es mentira todo lo que les indiqué. Veamos ahora los comerciales. El primero, y es el que ustedes están esperando, son las notas. Ya el día de hoy terminamos con mi secretaria de organizar los cuadros, ya están los exámenes listos, solo es para pasar los cuadros, que ya nos notificaron también el día viernes o sábado creo que fue, que se van a poder hacer en los cuadros oficiales. Yo, como no sabíamos si iban a haber cuadros oficiales, pues yo ya había hecho los cuadros por medio del carnet, poniendo los números, los resultados del primer parcial y los resultados del segundo parcial, y les iba a enviar del segundo parcial otra vez los listados que da la computadora y un listado donde aparecía el resultado de la práctica. Pero como ya hay listados, pues entonces ahora el día de hoy nos dedicamos a hacer eso de unificar la teoría con la práctica para ponerlo ya en los cuadros oficiales. O sea que a más tardar el miércoles ustedes tienen sus notas. El día de hoy les envié el último material que tenía pendiente, que es del proceso económico coactivo y del contencioso tributario. Esa es la parte teórica. ¿Qué vamos a evaluar la próxima semana? Bueno, el examen consta de 30 puntos y como consecuencia, yo siempre se los dije el primer día de clases, yo evalúo todo el programa. Y entonces trato de que la carga del examen sean 10 puntos para sobre lo que se vio en el primer parcial, 10 puntos del segundo parcial y otros 10 puntos de lo que vimos después del segundo parcial. Vuelvo a repetir lo que ya les dije, esos 10 puntos tienen que ver con toda esta parte práctica, los plazos, qué procede en contra de tal resolución, o en cuánto tiempo se dicta una sentencia, o en cuánto se interpone un económico coactivo, por ejemplo, cuánto tiempo. Así que no sé si va a ser solo de subrayar o van a venir falso y verdadero, todavía no sé, eso lo voy a empezar a hacer hasta el jueves para tenerlos listos ya para pasarlos el miércoles. Bueno, tienen que tener ahí todo su material, ya saben ustedes que yo no pregunto nada que no haya explicado o no esté en los materiales. Y con eso pues prácticamente estamos concluyendo el curso. Se me olvidaba decirles que para el examen final yo no evalúo las leyes que vimos de los impuestos, sino que los 30 puntos son teóricos y parte de la práctica, pero esa parte procesal. Ahora bien,
los que lamentablemente no puedan aprobar el curso, ahorita con el final, ya cuando hago las retrasadas, en las retrasadas sí evalúo la parte práctica, o sea, las leyes. Y como son como 5 o 6 leyes, pongo un caso de cada ley. Y los 30 puntos los divido en 15 de teoría y 15 de práctica. Así que ya saben que para los que no logren aprobar o porque tienen todavía una retrasada, que sucede mucho, entonces para la primera retrasada evalúo parte teórica y parte práctica. Para este examen final, no. Para el examen final, solo lo que ya les mencioné. Yo creo que con eso le contesté, porque ahorita estoy viendo a la señorita Carla Orellana. Bueno, con esto yo finalizo el curso y antes de despedirme, les quiero en primer lugar dar las gracias por haber estado ahí del otro lado de la pantalla, escuchando todas las cosas que se me ocurrió decir. Espero haber satisfecho muchas de las dudas que les pudieron haber resultado. Es muy importante, por lo menos para mí, recordarles que hace 5 años ustedes ingresaron a la facultad con el sueño de ser abogados y notarios. Y ese sueño está por culminarse, puesto que si cierran el pensum, tienen a la vuelta de la esquina los exámenes técnicos profesionales y su tesis y graduarse. El problema es que durante estos 5 años hemos estado, han estado ustedes con catedráticos que les han proporcionado material, otros libros, otros solo explicaciones, pero han estado insistiéndoles a ustedes que estudien para el examen, para los exámenes parciales, dándoles indicaciones, y siempre ha habido una presencia nuestra. Sin embargo, a partir del último examen que ustedes tienen de este semestre, ustedes ya están solos para el futuro. No va a haber quien les diga que estudien o qué material tienen que estudiar. Sencillamente, ustedes están solos y están solos con su sueño de ser abogados y notarios. Y la única forma como lo van a lograr es teniendo voluntad. Teniendo voluntad para sentarse a estudiar los técnicos profesionales y poder someterse a ellos, aprobarlos y seguir con lo de la tesis. Pero si ustedes se acomodan, que van a descansar 1 año, sencillamente se van a quedar descansando varios años y no se van a graduar. Aquí lo único que tienen como compañía es su voluntad de cumplir el sueño de querer ser profesionales del derecho. Y no se les olvide descansar el resto de lo que queda este año y en enero empezar de nuevo organizándose para empezar a estudiar el técnico profesional. Que alguien va a decir, es que tengo todavía una retrasada, pero la retrasada no le impide ponerse a estudiar, sentarse a estudiar. Si no, van a perder el hábito del estudio, o por lo menos el hábito de estar hojeando las leyes o los libros. Así que tienen que seguir adelante, y solo su voluntad los va a hacer profesionales. Caso contrario, como muchos casos que he visto a través de los años, solo cierran cursos y se quedan sin graduarse, trabajando con abogados o trabajando en instituciones con pensum cerrado y sin tener la oportunidad de poder
escalar tanto social, profesional y económicamente. Así que les deseo lo mejor. Ya les dije yo que no les puedo desear suerte, porque para el examen es cuestión de estudiar y para graduarse es cuestión de voluntad. Aquí la suerte se quedó atrás. Voluntad, estudio para poder superarse. Así que les deseo lo mejor y nos vemos el día del examen. Gusto saludarlos. Los próximos días les voy a enviar el material que ya les mencioné. Que tengan buena noche.